Sofía Méndez susurró: «No tengo uniforme», con lágrimas en los ojos. El director Rodríguez explotó en carcajadas crueles frente a toda la clase. «Una más de tu clase social», se burló. Pero cuando ella reveló quién era realmente su padre, su risa se congeló para siempre. El Colegio San Patricio era una fortaleza de privilegio que se alzaba imponente en el distrito más exclusivo de Ciudad de México. Sus muros de piedra gris importada de Escocia y sus jardines perfectamente manicurados servían como una barrera física y simbólica que separaba a los que pertenecían de los que no. Era un lunes por la mañana cuando todo cambió para siempre. Sofía Méndez caminaba lentamente por los pasillos de mármol pulido, sus pasos resonando como latidos de un corazón nervioso. A sus 12 años, había aprendido a caminar pegada a las paredes, tratando de ser invisible, de no llamar la atención sobre lo que todos podían ver claramente, que no pertenecía a este mundo de abundancia obscena. Sus zapatos negros, aunque lustrados hasta el cansancio por su madre la noche anterior, no podían ocultar las múltiples reparaciones con pegamento que habían sido necesarias para mantenerlos enteros. Su falda plisada, que había sido blanca alguna vez, ahora mostraba un tono grisáceo que ninguna cantidad de blanqueador casero había logrado restaurar. Pero lo que más la atormentaba era su camisa. La camisa que llevaba no era la camisa oficial del colegio. No tenía el escudo bordado en hilo dorado, no tenía las costuras perfectas, no tenía la tela de algodón egipcio que costaba más que el salario mensual de su madre. Era una camisa blanca común, comprada en el mercado por 50 pesos, y aunque estaba impecable, cualquiera podía notar la diferencia. El director Gustavo Rodríguez había establecido desde hacía 5 años una regla inquebrantable. Todos los estudiantes debían portar el uniforme oficial completo, sin excepciones. Era una política que él mismo había implementado para mantener los estándares de excelencia del colegio, pero todos sabían que era su manera personal de asegurarse de que solo las familias más adineradas pudieran costear la educación en San Patricio. Rodríguez era un hombre de 54 años que había dedicado su carrera a cultivar una imagen de respetabilidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad que albergaba en su corazón. Era delgado, siempre impecablemente vestido con trajes italianos de $3,000, y tenía la peculiar habilidad de identificar inmediatamente a aquellos estudiantes que no cumplían con sus estándares socioeconómicos. Para él, estos estudiantes no eran personas, sino problemas que ensucian la reputación de su institución educativa. Esa mañana, Rodríguez había decidido realizar una de sus inspecciones sorpresa de uniformes. Era su ritual favorito, una exhibición de poder donde podía humillar públicamente a los estudiantes menos privilegiados frente a sus compañeros más ricos. Se colocaba en la entrada del aula magna, con su portapapeles en mano y una sonrisa cruel que anticipaba el sufrimiento que estaba a punto de causar. «Atención, estudiantes», su voz resonó por todo el pasillo como el rugido de un depredador. «Revisión de uniformes. Todos al aula magna. Ahora». Sofía sintió que su estómago se contraía en un nudo de terror. Había temido este momento durante semanas, sabiendo que eventualmente llegaría el día en que tendría que enfrentar la humillación pública. Su madre, Carmen Méndez, trabajaba 16 horas al día limpiando oficinas para poder pagar la colegiatura de Sofía en este colegio privado. Había vendido todos sus pocos objetos de valor. Había pedido préstamos que sabía que le tomaría años pagar. Todo con la esperanza de que su hija pudiera recibir una educación que le abriera puertas que a ella siempre le habían estado cerradas. Pero el uniforme oficial costaba 2,000 pesos, equivalente a 2 semanas completas del salario de Carmen. Era una suma imposible para una familia que a menudo tenía que elegir entre pagar la electricidad o comprar comida suficiente para la semana. Los estudiantes se agruparon en el aula magna como rebaños, separándose instintivamente por clases sociales. Los hijos de empresarios, políticos y celebridades se colocaron al frente, exhibiendo sus uniformes perfectos como trofeos de guerra. Sus camisas blancas brillaban bajo las luces fluorescentes. Sus escudos dorados relucían. Sus zapatos italianos estaban tan pulidos que parecían espejos. Detrás de ellos, un grupo más pequeño de estudiantes de clase media mantenía una distancia prudente, conscientes de que, aunque podían costear los uniformes, nunca serían verdaderamente aceptados por la élite. Y al final,
Como si fuera el lugar natural que la sociedad les había asignado, estaban los pocos estudiantes de familias trabajadoras que habían logrado acceso a San Patricio a través de becas parciales o sacrificios económicos extremos. Sofía se colocó en la parte posterior, tratando de hacerse invisible entre las sombras. Pero Rodríguez tenía un radar especial para detectar la vulnerabilidad. Sus ojos escanearon la habitación como un predador buscando la presa más débil, y cuando vio a Sofía, su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo verdaderamente siniestro. «Vamos a comenzar», anunció, disfrutando cada segundo del terror colectivo que había creado. «Quiero que cada estudiante venga al frente y demuestre que cumple con los estándares de excelencia de San Patricio». Comenzó con los estudiantes del frente, felicitándolos exageradamente por sus uniformes ejemplares, convirtiendo la inspección en un espectáculo humillante donde elogiaba a los privilegiados mientras preparaba el terreno para destruir a los vulnerables. «¡Excelente, Santiago!», exclamó al revisar al hijo de un senador. «Este es el estándar que todos deberían seguir. Camisa oficial, escudo bordado, zapatos de cuero italiano. Esto es lo que significa pertenecer a San Patricio». Cada elogio era una daga dirigida hacia los estudiantes que sabían que no podrían cumplir con esas expectativas imposibles. Sofía podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la habitación podía escucharlo. Rodríguez continuó su ritual de sadismo, felicitando a los hijos de las familias adineradas mientras construía la tensión para el momento que realmente estaba esperando. Era como un director de teatro orquestando cuidadosamente cada acto de su obra cruel. «Perfecta, Isabela», gritó al inspeccionar a la hija de un magnate de bienes raíces. «Tu uniforme cuesta más que el salario de muchas personas, y se nota. Esto es lo que diferencia a San Patricio de las escuelas públicas». El comentario sobre las escuelas públicas fue particularmente venenoso, dirigido específicamente a herir a los estudiantes como Sofía que venían de orígenes humildes. Rodríguez sabía exactamente lo que estaba haciendo, construyendo una jerarquía social explícita, donde el valor humano se medía en el costo de la ropa. Finalmente, después de 20 minutos de elogios exagerados a los privilegiados, Rodríguez dirigió su atención hacia la parte posterior del aula. Sus ojos se fijaron en Sofía como un halcón que había encontrado su presa. «Sofía Méndez». Su voz cambió inmediatamente de tono, volviéndose fría y amenazante. «Acércate». Sofía sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Cada paso hacia el frente del aula parecía un kilómetro de agonía. Podía sentir los ojos de todos sus compañeros clavándose en ella, algunos con lástima, otros con la curiosidad morbosa de quien está a punto de presenciar un accidente automovilístico. «Dime, Sofía». Rodríguez comenzó con una falsa cortesía que era más aterradora que la agresión directa. «Esa camisa es parte del uniforme oficial de San Patricio». Sofía abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. Su garganta se había cerrado completamente, como si su propio cuerpo se rebelara contra la humillación que estaba a punto de sufrir. «No puede contestar». Rodríguez se dirigió al resto de la clase con una sonrisa teatral. Debe ser porque sabe que la respuesta la va a avergonzar. Algunos estudiantes comenzaron a reírse nerviosamente. Era esa risa incómoda que surge cuando las personas presencian crueldad, pero no tienen el coraje de intervenir. Era la risa de la complicidad silenciosa, del miedo a convertirse en el siguiente objetivo. «Sofía», Rodríguez regresó su atención a ella. «Te hice una pregunta simple. ¿Tu camisa es parte del uniforme oficial? ¿Sí o no?» «No, señor». Sofía finalmente logró susurrar, las palabras saliendo de su garganta como fragmentos de vidrio roto. «Exacto, no». Rodríguez explotó con una satisfacción sádica que hizo eco por toda la habitación. «¿Y sabes por qué no lo es? Porque es una camisa barata que compraste en el mercado». La humillación se intensificó cuando Rodríguez comenzó a caminar alrededor de Sofía como un depredador acechando a su presa, señalando cada defecto de su atuendo para el entretenimiento cruel de la audiencia. «Miren estos zapatos», anunció como si estuviera narrando un documental sobre la pobreza. «Pueden ver las reparaciones con pegamento. ¿Y esta falda? Había sido blanca alguna vez». Cada palabra era un martillo golpeando la dignidad de Sofía. Pero lo que más la destrozaba no era la humillación personal, sino la certeza de que estaba decepcionando a su madre, quien había sacrificado tanto para darle esta oportunidad. «¿Sabes cuál es tu problema, Sofía?».
Rodríguez se colocó directamente frente a ella, su voz bajando a un susurro venenoso que de alguna manera era más aterrador que sus gritos. Tu problema es que crees que pertenecer a San Patricio es solo una cuestión de pagar la colegiatura. Pero San Patricio es más que eso. Es un estilo de vida. Es una clase social. Es algo que tú y tu familia jamás van a entender. Y Sofía sintió lágrimas ardientes comenzando a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No iba a darle a Rodríguez la satisfacción de verla llorar frente a toda la clase. Dime, Sofía. Rodríguez continuó su tortura psicológica. ¿Por qué no tienes uniforme? ¿Cuál es tu excusa? Era la pregunta que Sofía había temido durante semanas. La pregunta para la cual no había una respuesta que no resultara en más humillación. Podía decir la verdad sobre la situación económica de su familia, pero eso solo le daría a Rodríguez más munición para sus ataques. Podía inventar una excusa, pero él sabía la verdad y la destruiría por mentir. No tengo uniforme, susurró finalmente, las palabras apenas audibles pero que resonaron por toda la habitación como un grito de dolor. No puede costear un uniforme. Rodríguez tradujo sus palabras para la clase, su voz cargada de desprecio absoluto. Una estudiante de San Patricio que no puede costear un uniforme básico. La risa que siguió fue diferente a la risa nerviosa anterior. Esta vez fue cruel, genuina, dirigida específicamente a humillar. Era la risa de los privilegiados burlándose de los menos afortunados. La risa de aquellos que nunca habían conocido la necesidad, riéndose de alguien que conocía demasiado bien la escasez. Rodríguez levantó sus manos como un conductor dirigiendo una orquesta de crueldad, animando a los estudiantes a reírse más fuerte. «Una más de tu clase social», gritó sobre las carcajadas. «Siempre con excusas, siempre culpando a las circunstancias en lugar de trabajar más duro». Fue en ese momento, en el punto más bajo de la humillación, cuando algo cambió en los ojos de Sofía. La tristeza y la vergüenza fueron reemplazadas por algo más poderoso: indignación. No por ella misma, sino por su madre, quien trabajaba más duro que cualquier persona en esa habitación. Por todas las familias trabajadoras que eran constantemente humilladas por aquellos que habían nacido en la abundancia. «Disculpe, señor Rodríguez». La voz de Sofía cortó a través de las risas como un cuchillo afilado. La habitación se sumió en un silencio inmediato. Rodríguez se volteó hacia ella, sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpir su espectáculo de humillación. «¿Qué dijiste?» Su voz se volvió peligrosamente baja. «Dije que me disculpe», Sofía repitió, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Porque creo que hay algo que usted no sabe sobre mí». Rodríguez soltó una carcajada que sonó más como el ladrido de un animal salvaje. «Oh, esto va a ser bueno. La estudiante pobre va a educarnos sobre algo que no sabemos». «Mi padre», Sofía comenzó, pero Rodríguez la interrumpió inmediatamente. «¡Tu padre!». Rodríguez explotó en otra ronda de risas crueles. «Déjame adivinar. Tu padre es un empresario importante que está en un viaje de negocios. O tal vez es un diplomático secreto. O quizás es un millonario que perdió su dinero». La clase se unió a sus carcajadas, disfrutando del espectáculo de ver a Rodríguez destruyendo completamente a la estudiante pobre que se había atrevido a desafiarlo. «No», Rodríguez continuó su ataque. «Déjame decirte exactamente quién es tu padre. Es otro trabajador sin educación. Probablemente un albañil, un plomero, un jardinero. Alguien que, como tu madre, limpia los desechos de gente mejor que ustedes». Cada palabra fue diseñada para humillar no solo a Sofía, sino a toda su familia, a toda su clase social. Era un ataque sistemático contra la dignidad humana de aquellos que trabajaban con sus manos para sobrevivir. «¿Estoy correcto?», Rodríguez preguntó con una sonrisa victoriosa, convencido de que había destruido completamente cualquier resistencia que la niña pudiera haber tenido. Sofía lo miró directamente a los ojos. No había lágrimas ahora, no había vergüenza. Solo una calma extraña que precedía a algo que nadie en esa habitación estaba preparado para escuchar. «Mi padre», dijo con una claridad cristalina que hizo que cada persona en la habitación se inclinara hacia adelante. «Es el licenciado Miguel Ángel Méndez Herrera». El nombre cayó sobre la habitación como una bomba nuclear. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del techo. Miguel Ángel Méndez Herrera no era solo cualquier nombre, era el nombre.
el Procurador General de Justicia del Estado de México. El hombre que había dedicado su carrera a luchar contra la corrupción en instituciones educativas privadas. El fiscal que, en los últimos 2 años, había enviado a prisión a directores de colegios privados por malversación de fondos, discriminación sistemática y abuso de poder. El rostro de Rodríguez perdió todo color instantáneamente. Su sonrisa arrogante se desplomó como un edificio en demolición. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de terror y incredulidad que transformó completamente su expresión. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Su voz ahora apenas un susurro tembloroso. Mi padre es el Procurador General Miguel Ángel Méndez Herrera. Sofía repitió, cada palabra pronunciada con una precisión que resonó por toda la habitación como disparos de cañón. El mismo hombre que el mes pasado cerró el Colegio La Salle por discriminación socioeconómica. El mismo que envió a prisión al director del Instituto Britannicum por malversación de becas destinadas a estudiantes de bajos recursos. La habitación permanecía sumida en un silencio tan absoluto que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Los estudiantes que momentos antes se habían estado riendo cruelmente, ahora intercambiaban miradas de horror absoluto. El mismo, Sofía continuó, su voz ganando poder con cada revelación, que ha estado investigando colegios privados que implementan políticas discriminatorias disfrazadas como estándares de excelencia. Políticas diseñadas específicamente para excluir a estudiantes de familias trabajadoras. Rodríguez comenzó a retroceder involuntariamente, como si las palabras de Sofía fueran balas dirigidas directamente hacia él. Su traje de $3,000 no podía ocultar el hecho de que ahora estaba temblando visiblemente. Pero lo más interesante, Sofía continuó con una calma que era más aterradora que cualquier grito, es que mi padre me pidió específicamente que mantuviera nuestra relación en secreto durante mi tiempo en San Patricio. ¿Sabe por qué, señor Rodríguez? Rodríguez no podía formar palabras. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Porque quería ver exactamente cómo este colegio trataba a los estudiantes que no podían pagar uniformes caros. Quería evidencia de primera mano sobre si San Patricio realmente discriminaba contra estudiantes de familias trabajadoras. La revelación cayó sobre la habitación como una avalancha. Todos entendieron inmediatamente las implicaciones. Sofía no había sido solo una estudiante vulnerable siendo humillada. Había sido un testigo encubierto documentando exactamente el tipo de discriminación que había llevado a otros directores a prisión. Cada palabra que usted ha dicho hoy, Sofía continuó, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo, ha sido grabada. Cada comentario sobre mi clase social, cada burla sobre las familias trabajadoras, cada política discriminatoria que ha implementado para excluir a estudiantes como yo. Rodríguez finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue apenas un gemido desesperado. Sofía, yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras. Si hubiera sabido quién era mi padre, ¿me habría tratado diferente? Sofía interrumpió con una sonrisa que no tenía nada de cruel, pero que era infinitamente más poderosa que toda la arrogancia que Rodríguez había mostrado. Esa, señor Rodríguez, es exactamente la definición de discriminación. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración acelerada de Rodríguez. Algunos estudiantes tenían sus bocas abiertas en shock absoluto. Otros parecían estar procesando lentamente la magnitud de lo que acababan de presenciar. ¿Sabe qué más es interesante?, Sofía preguntó retóricamente. Mis compañeros que se rieron cuando usted me humilló también van a tener que explicar su comportamiento. Porque el bullying y la discriminación no son solo responsabilidad de las autoridades escolares. Los estudiantes que participan también pueden enfrentar consecuencias. Varios estudiantes que habían estado riéndose cruelmente minutos antes, ahora parecían físicamente enfermos. La realización de que habían participado en discriminar contra la hija del Procurador General los había golpeado como un martillo. Pero hay algo más que necesita saber, Sofía continuó, y su voz adquirió una cualidad diferente. Ya no era la voz de una niña de 12 años. Era la voz de alguien que había heredado la pasión por la justicia de su padre. Mi madre, Carmen Méndez, realmente trabaja limpiando oficinas 16 horas al día. Esta revelación causó otra onda de shock.
Si su padre era el procurador general, ¿por qué su madre trabajaba en limpieza? Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 5 años, Sofía explicó. Mi madre se negó a aceptar manutención de él porque quería demostrar que podía salir adelante por sí misma. Durante 7 años, ha trabajado día y noche para darme las mejores oportunidades posibles. La habitación comenzó a llenarse de un sentimiento completamente diferente. La crueldad y el desprecio fueron reemplazados por algo que muchos de estos estudiantes privilegiados raramente experimentaban: respeto genuino por el sacrificio y la dignidad del trabajo honesto. Cada camisa barata, cada zapato reparado, cada falda descolorida era el resultado del amor incondicional de una madre que sacrificó todo por su hija. Sofía continuó. Y ustedes, dirigidos por el señor Rodríguez, convirtieron ese amor en objeto de burla. Rodríguez había perdido completamente su compostura. Estaba sudando profusamente, y su rostro había adquirido un tono grisáceo que sugería que estaba al borde del colapso físico. Pero lo que más me duele, Sofía dijo, y por primera vez su voz mostró emoción genuina, no es la humillación que me hicieron sufrir. Es que trataron de convencerme de que el trabajo honesto de mi madre era algo de lo que debería avergonzarme. Trataron de hacerme creer que el sacrificio y la dedicación valen menos que el dinero heredado. Varios estudiantes comenzaron a llorar silenciosamente, no de miedo, sino de la comprensión repentina de la crueldad en la que habían participado. Algunos de ellos estaban experimentando empatía real por primera vez en sus vidas privilegiadas. Señor Rodríguez, Sofía se dirigió directamente al director, quien ahora parecía un hombre completamente diferente del tirano arrogante que había entrado a la habitación. ¿Tiene algo que decir? Rodríguez abrió la boca varias veces, pero no salían palabras coherentes. Su cerebro estaba tratando desesperadamente de procesar la magnitud del desastre en el que se había metido. Finalmente logró tartamudear. No sabía, si hubiera sabido que mi padre tenía poder, me habría tratado como princesa. Sofía completó su pensamiento. Pero como pensaba que éramos una familia sin recursos, creyó que podía humillarnos sin consecuencias. Esa es la definición exacta de abuso de poder. En ese momento, la puerta del aula magna se abrió. 3 hombres en trajes oscuros entraron silenciosamente. Uno de ellos llevaba una grabadora profesional. Otro tenía una cámara. El tercero llevaba documentos oficiales. Agentes de la Procuraduría General, anunció el primer hombre. Estamos aquí para documentar evidencia en la investigación en curso sobre prácticas discriminatorias en instituciones educativas privadas. Rodríguez se desplomó literalmente en una silla, su cuerpo incapaz de sostener el peso de la realización de que su carrera había terminado. Más que eso, que probablemente enfrentaría cargos criminales por discriminación sistemática. «Papá», Sofía dijo simplemente, y uno de los hombres se acercó a ella. Era un hombre de mediana edad, con la misma mirada inteligente y determinada que su hija. Su abrazo fue breve pero lleno de orgullo. «¿Obtuviste toda la evidencia que necesitábamos?», le preguntó en voz baja. «Más de la que esperábamos», Sofía respondió. El señor Rodríguez fue muy completo en sus comentarios discriminatorios. Miguel Ángel Méndez Herrera se dirigió a la clase con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a comandar habitaciones llenas de gente poderosa. «Estudiantes de San Patricio», comenzó. «Lo que han presenciado hoy es exactamente el tipo de comportamiento que mi oficina está trabajando para eliminar del sistema educativo mexicano. La discriminación basada en clase socioeconómica no solo es moralmente reprensible, sino que es ilegal». Su mirada se fijó en Rodríguez, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Señor Rodríguez, está siendo investigado por violaciones a la Ley General de Educación, específicamente las secciones relacionadas con discriminación y abuso de autoridad. Mis agentes estarán revisando todas sus políticas, todas sus decisiones disciplinarias de los últimos 5 años, y entrevistando a estudiantes y padres que puedan haber sido víctimas de sus prácticas». Rodríguez no podía ni siquiera mirarlo a los ojos. Estaba completamente destrozado, no solo profesionalmente sino psicológicamente. El hombre que había derivado tanto placer de humillar a otros, ahora experimentaba la humillación más profunda posible. Pero lo más importante, el procurador continuó, dirigiéndose a los estudiantes, es la lección que espero que todos ustedes aprendan de esta experiencia.
El valor de una persona no se determina por el dinero de su familia. La dignidad no se compra en tiendas exclusivas. El carácter no se hereda con cuentas bancarias. Algunos estudiantes asentían con lágrimas en los ojos, genuinamente tocados por la lección que estaban recibiendo. Mi hija, dijo con obvio orgullo, eligió experimentar meses de humillación para ayudar a documentar injusticias que afectan a miles de estudiantes en México. Eso es coraje real. Eso es sacrificio genuino. Eso es el tipo de carácter que realmente importa. Mas se volteó hacia Sofía. ¿Tienes algo más que quieras decir? Sofía miró alrededor de la habitación, viendo rostros que habían sido transformados por la experiencia. Algunos estudiantes la miraban con admiración, otros con vergüenza. Algunos pocos parecían estar realmente procesando las lecciones más profundas sobre justicia social y dignidad humana. Solo quiero decir, Sofía comenzó, que esta investigación no es sobre venganza. Es sobre asegurarnos de que ningún otro estudiante tenga que elegir entre educación y dignidad. Es sobre crear un sistema donde el talento y el esfuerzo sean más importantes que el dinero. Miró directamente a algunos de los estudiantes que se habían reído de ella. Y para mis compañeros que participaron en mi humillación, espero que entiendan que ustedes también fueron víctimas. Fueron víctimas de un sistema que les enseñó que su valor dependía de hacer sentir inferior a otros. Varios estudiantes comenzaron a llorar abiertamente. Era la primera vez que muchos de ellos consideraban que su comportamiento cruel había sido producto de un sistema tóxico que los había programado para despreciar a aquellos con menos privilegios. Queremos cambiar eso, Sofía continuó. Queremos crear escuelas donde la diversidad económica sea vista como una fortaleza, no como un problema. Donde estudiantes de todas las clases sociales puedan aprender unos de otros, en lugar de ser segregados por políticas discriminatorias. Uno de los estudiantes, Santiago, el hijo del senador que había sido elogiado por su uniforme ejemplar, levantó temblorosamente la mano. Sofía, dijo con voz quebrada, yo me reí cuando te humillaron, y ahora me doy cuenta de que nunca he trabajado por nada en mi vida. Todo lo que tengo fue dado por mis padres. Pero tú y tu mamá, ustedes realmente se esforzaron por todo. Su confesión abrió las compuertas. Otros estudiantes comenzaron a expresar arrepentimiento genuino, no solo por su comportamiento de ese día, sino por años de actitudes elitistas que nunca habían cuestionado. No necesito disculpas, Sofía respondió gentilmente. Necesito que entiendan que pueden usar sus privilegios para crear oportunidades para otros, en lugar de usarlos para excluir y humillar. Isabela, la hija del magnate de bienes raíces, se acercó a Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo usar lo que tengo para hacer la diferencia? Era una pregunta que Sofía había esperado. Una pregunta que mostraba que al menos algunos estudiantes estaban comenzando a entender las lecciones más profundas sobre responsabilidad social y justicia. Primero, Sofía respondió, pueden comenzar tratando a todos los estudiantes con respeto, sin importar su origen. Segundo, pueden usar sus voces para oponerse a la discriminación cuando la vean. Y tercero, pueden trabajar con nosotros para crear programas que realmente nivelen el campo de juego educativo. El padre de Sofía se acercó a Rodríguez, quien permanecía sentado en estado de shock. Señor Rodríguez, va a tener la oportunidad de cooperar con nuestra investigación. Su cooperación será considerada cuando determinemos las consecuencias apropiadas para sus acciones. Rodríguez finalmente levantó la vista. Su rostro estaba lleno de una mezcla de terror, arrepentimiento y la lenta comprensión de que había destruido completamente su vida por el placer temporal de humillar a una niña de 12 años. Procurador Méndez. Su voz era apenas un susurro. Yo no sé qué decir. Lo que hice fue imperdonable. No está buscando mi perdón, Miguel Ángel respondió. Está buscando el perdón de todos los estudiantes y familias que ha humillado durante años. Está buscando el perdón de un sistema educativo que ha corrompido con sus prejuicios. Se volteó hacia la clase completa. La educación debería ser el gran ecualizador de la sociedad. Debería ser el lugar donde el talento rise above circumstances, donde la curiosidad supera el privilegio, donde el mérito triunfa sobre el dinero.
Pero cuando permitimos que la discriminación infecte nuestras instituciones educativas, traicionamos el propósito fundamental de la educación. Los agentes comenzaron a documentar la escena, tomando fotografías y grabando testimonios de estudiantes que querían hablar sobre sus experiencias con discriminación en el colegio. Varios estudiantes se acercaron a Sofía, algunos para disculparse, otros para preguntar cómo podían involucrarse en crear cambios positivos. Era extraordinario presenciar cómo una experiencia tan traumática se estaba transformando en un momento de crecimiento y conciencia social para toda la comunidad estudiantil. Carmen Méndez llegó aproximadamente una hora después, habiendo sido notificada por los agentes sobre lo que había ocurrido. Cuando entró al aula magna, vio a su hija rodeada de estudiantes que la escuchaban atentamente mientras explicaba los detalles de la investigación más amplia sobre discriminación educativa. «Mamá». Sofía corrió hacia ella, y su abrazo fue uno de los momentos más emotivos del día entero. «Estoy tan orgullosa de ti», Carmen susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero también estoy preocupada». «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, mamá», Sofía respondió. «Y ahora todos van a saber que el trabajo que haces, el sacrificio que haces, es algo hermoso y digno de respeto». Carmen miró alrededor de la habitación, viendo a estudiantes de familias extremadamente ricas tratando a su hija con un respeto que nunca había experimentado en su propia vida. Era un momento surrealista, pero profundamente satisfactorio. Miguel Ángel se acercó a Carmen. A pesar de su divorcio, mantenían una relación de respeto mutuo centrada en el bienestar de Sofía. «Hiciste un trabajo extraordinario criándola», le dijo sinceramente. «Su sentido de justicia, su coraje, su compasión, todo eso vino de ti». «Vino de nosotros dos», Carmen respondió. «Ella heredó tu pasión por la justicia y mi determinación para sobrevivir cualquier adversidad». Mientras los agentes completaban su documentación, Sofía se dirigió una vez más a sus compañeros de clase. «Quiero que sepan», dijo, «que esta investigación va a resultar en cambios reales, no solo en San Patricio, sino en colegios privados de todo México. Vamos a implementar políticas que aseguren que la educación de calidad sea accesible para estudiantes talentosos de todas las clases sociales». «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó nerviosamente uno de los estudiantes que había participado en las risas crueles. «Eso depende de ustedes», Sofía respondió. «Pueden elegir ser parte del problema o parte de la solución. Pueden continuar perpetuando un sistema que excluye y humilla, o pueden ayudar a construir un sistema que incluye y eleva». Varios estudiantes inmediatamente expresaron su deseo de involucrarse en crear cambios positivos. Querían entender cómo podían usar sus privilegios de manera responsable, cómo podían contribuir a una educación más equitativa. Isabela se acercó a Carmen directamente. «Señora Méndez», dijo con una humildad genuina que era completamente nueva para ella, «quiero disculparme por haber participado en la humillación de su hija, y quiero que sepa que admiro increíblemente su dedicación y sacrificio». Carmen la miró con sorpresa, no acostumbrada a recibir respeto de personas de clase alta. «Gracias, mi niña», respondió. «Pero lo importante es que aprendas de esta experiencia y uses tu posición para ayudar a otros». «¿Cómo puedo hacer eso?», Isabela preguntó sinceramente. «Puedes comenzar por tratar a todos los trabajadores con respeto», Carmen respondió. «Las personas que limpian tu casa, que cuidan tus jardines, que preparan tu comida. Todos tenemos dignidad. Todos tenemos historias, todos merecemos ser tratados como seres humanos completos». Era una lección simple pero profunda que resonó no solo con Isabela, sino con todos los estudiantes que estaban escuchando. Rodríguez, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de las últimas horas, finalmente se acercó a Sofía y Carmen. «Señora Méndez», dijo, su voz quebrada por la emoción, «no hay disculpa suficiente para lo que le hice a su hija. No hay palabras para expresar mi arrepentimiento por haber tratado de humillar el sacrificio y la dedicación que usted ha demostrado». Carmen lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Señor Rodríguez, el daño que hizo no fue solo a nosotras, fue a cientos de familias que han pasado por este colegio. El perdón es posible, pero solo después de que haga el trabajo de reparar ese daño». «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó, genuinamente desesperado por encontrar alguna manera de redimirse. «Puede comenzar por cooperar completamente con la investigación», Miguel Ángel intervino.
Puede proporcionar información sobre todas las políticas discriminatorias que ha implementado. Puede ayudar a identificar a otras familias que han sido víctimas de sus prácticas. Haré todo eso. Rodríguez respondió inmediatamente. Pero, ¿qué más? ¿Cómo puedo realmente hacer la diferencia? Puede usar su experiencia para ayudar a entrenar a otros directores sobre cómo evitar los errores que usted cometió. Sofía sugirió. Puede convertirse en un ejemplo de cómo las personas pueden cambiar, aprender y crecer. Era una propuesta extraordinariamente generosa, considerando la crueldad que había demostrado hacia ella. Pero era consistente con el enfoque de Sofía de buscar justicia transformativa en lugar de simplemente punitiva. Los días siguientes a la revelación en San Patricio fueron un torbellino de actividad mediática y legal. La historia se volvió viral en redes sociales, no solo en México, sino internacionalmente. Los videos de la confrontación, grabados por los agentes de la Procuraduría, fueron vistos millones de veces, pero más importante que la atención mediática fueron los cambios sistemáticos que comenzaron a implementarse inmediatamente. La investigación de la Procuraduría expandió para incluir docenas de colegios privados de México que tenían políticas similares de discriminación económica. Sofía se convirtió en la vocera principal de una campaña nacional para reformar la educación privada. A los 12 años, estaba dando conferencias en universidades, siendo entrevistada por programas nacionales de televisión, y colaborando con legisladores para crear nuevas leyes que protegieran a estudiantes de discriminación socioeconómica. La educación, decía en una de sus entrevistas más vistas, debería juzgar a los estudiantes por su curiosidad, no por su cuenta bancaria, por su esfuerzo, no por la ropa que pueden costear, por su carácter, no por el carro en que llegan a la escuela. Carmen también se convirtió en una figura pública, representando a madres trabajadoras de todo México que habían sacrificado todo por la educación de sus hijos. Su historia inspiró a millones de familias que habían experimentado discriminación similar. Nunca me avergoncé del trabajo que hago, decía en sus propias entrevistas. Me avergonzaba cuando la sociedad trataba de enseñarle a mi hija que mi trabajo era menos valioso que el dinero heredado. Pero ahora veo que mi trabajo, nuestro trabajo, es lo que realmente construye la sociedad. 6 meses después del incidente en San Patricio, se aprobó la Ley Sofía, una legislación que prohibía específicamente a las instituciones educativas privadas implementar políticas que discriminaran contra estudiantes basándose en su capacidad económica para comprar uniformes costosos, materiales específicos, o participar en actividades extracurriculares caras. La ley también establecía un sistema de becas financiado por impuestos a colegios privados que tenían matrículas superiores a cierto límite. Estos fondos eran utilizados para asegurar que un porcentaje mínimo de estudiantes de familias trabajadoras pudiera acceder a educación de calidad. Rodríguez, como había prometido, cooperó completamente con la investigación. Su testimonio ayudó a exponer una red de discriminación que se extendía a través de docenas de instituciones. Aunque perdió su posición como director y enfrentó consecuencias legales, también se convirtió en un defensor de reformas educativas, trabajando con organizaciones sin fines de lucro para entrenar administradores escolares sobre justicia social e inclusión. La humillación que experimenté, decía en una conferencia para directores de escuelas privadas un año después, fue una fracción de la humillación que había infligido a cientos de estudiantes durante años. Pero esa experiencia me enseñó algo fundamental, que el poder sin compasión es tiranía, y que la educación sin justicia es privilegio disfrazado. San Patricio se transformó completamente bajo nueva administración. Se implementaron programas de diversidad económica, se establecieron fondos para uniformes y materiales para estudiantes necesitados, y se creó un consejo estudiantil que incluía representación proporcional de todas las clases socioeconómicas. Muchos de los estudiantes que habían participado en la humillación de Sofía se convirtieron en activistas por la justicia social en sus propias comunidades. Isabela estableció una fundación que proporcionaba becas específicamente para hijas de madres trabajadoras. Santiago usó las conexiones políticas de su familia para presionar por más reformas educativas. Sofía nos enseñó, decía Isabela en una entrevista 2 años después, que el privilegio puede ser una fuerza para el bien o para el mal,
Depende completamente de cómo elegimos usarlo. Podemos usar nuestras ventajas para crear más oportunidades para otros, o podemos usarlas para excluir y humillar. La elección es nuestra. 3 años después del incidente, Sofía estaba dando el discurso principal en una conferencia internacional sobre educación equitativa en Ginebra. A los 15 años, se había convertido en una de las voces más respetadas en reformas educativas globales. El día que dije, no tengo uniforme, reflexionaba en su discurso, no estaba solo admitiendo una limitación económica. Estaba documentando un sistema que había decidido que mi valor como estudiante dependía de mi capacidad para comprar ropa cara. La audiencia, compuesta por ministros de educación de 50 países, la escuchaba con atención absoluta. Pero lo que aprendimos de esa experiencia es que la discriminación educativa no es solo un problema mexicano. Es un problema global. En cada país, en cada sistema educativo, hay barreras que previenen que estudiantes talentosos accedan a oportunidades simplemente porque nacieron en familias con menos recursos económicos. Su propuesta para la conferencia era ambiciosa. Un tratado internacional que estableciera estándares globales para educación equitativa, que prohibiera específicamente tipos de discriminación que ella había documentado, y que creara mecanismos de intercambio para que países pudieran aprender de los éxitos y fracasos de otros en implementar reformas. La educación, concluyó su discurso, es el derecho humano más fundamental porque es el que hace posibles todos los otros derechos. Cuando permitimos que la discriminación infecte nuestros sistemas educativos, estamos traicionando el futuro de la humanidad. La ovación que recibió duró 10 minutos. Pero más importante que los aplausos fueron los compromisos concretos que 27 países hicieron para implementar reformas basadas en el modelo Sofía, que México había desarrollado. Carmen había dejado su trabajo de limpieza para convertirse en coordinadora nacional del programa de becas establecido por la Ley Sofía. Su experiencia como madre trabajadora la convertía en la persona perfecta para entender las necesidades reales de las familias que el programa estaba diseñado para ayudar. Es extraordinario, reflexionaba en una entrevista 5 años después del incidente, cómo algo que comenzó como la peor humillación de nuestras vidas, se transformó en la oportunidad de cambiar las vidas de millones de familias. Trabajaba directamente con familias de todo México, ayudándolas a navegar el proceso de solicitud de becas, pero más importante, ayudándolas a entender que merecían esas oportunidades. Muchas madres me dicen que se sienten culpables por aceptar ayuda, explicaba. Les han enseñado que pedir apoyo es una forma de fracaso, pero yo les explico que estos programas no son caridad, son justicia. Son la sociedad reconociendo finalmente que el talento y el esfuerzo merecen ser recompensados, sin importar las circunstancias económicas de nacimiento. El matrimonio entre Miguel Ángel y Carmen nunca se reconstituyó romántica, pero desarrollaron una sociedad profesional poderosa en su trabajo por la justicia educativa. Él desde el sistema legal, ella desde la experiencia vivida, y Sofía como la voz que podía comunicar estas experiencias a audiencias nacionales e internacionales. 10 años después del día que Sofía había susurrado, "No tengo uniforme", estaba graduándose de la preparatoria como valedictorian de una clase que incluía estudiantes de todas las clases socioeconómicas. Su discurso de graduación fue transmitido en vivo a nivel nacional. Cuando tenía 12 años, comenzó, un director cruel trató de enseñarme que mi valor dependía de la ropa que podía costear. Pero lo que realmente me enseñó fue que la crueldad sistemática solo puede ser vencida por la organización sistemática para la justicia. Miró a su madre en la audiencia, quien lloraba de orgullo. Mi madre me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad inherente. Mi padre me enseñó que las leyes pueden ser herramientas para proteger a los vulnerables. Pero fueron mis compañeros de clase quienes me enseñaron que las personas pueden cambiar, crecer y elegir la compasión sobre la crueldad. En la audiencia estaban muchos de los estudiantes que habían participado en su humillación una década antes. Ahora eran jóvenes adultos que habían dedicado sus vidas universitarias a trabajo de justicia social, inspirados por la lección que habían aprendido aquel día en San Patricio. El futuro que estamos construyendo, continuó Sofía, es uno donde ningún niño tiene que elegir entre educación y dignidad, donde el talento es reconocido y nutrido sin importar las circunstancias de nacimiento.
donde la diversidad económica en nuestras aulas es vista como una fortaleza que enriquece la experiencia de todos los estudiantes. Su último comentario fue dirigido directamente a estudiantes que podrían estar enfrentando su propia discriminación. Si alguna vez alguien trata de convencerte de que tu valor depende de lo que puedes comprar, recuerda esto. Tu valor depende de quién eliges ser, cómo eliges tratar a otros, y cuánto eliges contribuir al bienestar común. Esas son las únicas medidas que realmente importan. La transformación que había comenzado con una niña de 12 años defendiendo su dignidad se había convertido en un movimiento que había tocado millones de vidas. Pero más que los números, más que las leyes, más que el reconocimiento internacional, lo que realmente importaba era que había demostrado algo fundamental sobre la naturaleza humana, que la justicia es posible cuando las personas tienen el coraje de enfrentar la crueldad con verdad, y cuando eligen usar su dolor para crear oportunidades para otros. Y todo había comenzado con 3 palabras susurradas en humillación: no tengo uniforme. Palabras que se habían transformado en un grito de batalla por la dignidad humana que resonaba en aulas de todo el mundo. Pero la historia no terminó con la graduación de Sofía. Si acaso, esa graduación marcó el comienzo de una nueva fase aún más ambiciosa de su trabajo por la justicia educativa. A los 18 años había sido aceptada en Harvard, Oxford y la Sorbonne simultáneamente, con becas completas en las 3 instituciones. La decisión de qué universidad elegir se convirtió en una oportunidad para demostrar una vez más que sus valores no habían cambiado a pesar de todo el reconocimiento internacional que había recibido. En lugar de elegir la universidad más prestigiosa, Sofía anunció que pasaría su primer año universitario creando un programa de intercambio que le permitiría estudiar en las 3 universidades mientras desarrollaba un currículum global para educación equitativa. El prestigio, explicó en una conferencia de prensa que fue transmitida internacionalmente, no viene de la exclusividad. El prestigio real viene de cuánto contribuyes al bienestar común. Estas 3 universidades me han dado una oportunidad extraordinaria, y quiero usar esa oportunidad para crear un modelo que pueda ser replicado por estudiantes de todo el mundo. Su propuesta era revolucionaria. Un programa donde estudiantes de diferentes países y clases socioeconómicas pudieran colaborar en proyectos de justicia social mientras recibían educación de nivel mundial. Era educación global con propósito social explícito, diseñado específicamente para formar líderes que entendieran tanto la complejidad de los problemas globales como la importancia de la equidad en las soluciones. Carmen, ahora reconocida nacionalmente como una experta en programas de becas y equidad educativa, fue invitada a acompañar a Sofía como consejera senior del programa. Era extraordinario pensar que una mujer que había pasado años limpiando oficinas ahora era consultada por universidades de élite sobre cómo crear oportunidades para estudiantes de familias trabajadoras. Mi experiencia como madre trabajadora, reflexionaba Carmen en una entrevista con CNN International, me enseñó cosas sobre resiliencia, creatividad y determinación que ningún libro de texto universitario podría enseñar. Pero el sistema educativo tradicional nunca reconoció ese conocimiento como valioso. Ahora estamos creando espacios donde diferentes tipos de sabiduría pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente. El primer grupo de estudiantes del programa incluía jóvenes de 30 países diferentes. Algunos eran hijos de familias extremadamente ricas que habían elegido usar sus privilegios para trabajo de justicia social. Otros eran estudiantes de familias trabajadoras que habían demostrado talento excepcional a pesar de circunstancias difíciles. Pero todos compartían un compromiso con usar su educación para crear oportunidades para otros. Miguel Ángel, quien había sido promovido a Procurador General Nacional, trabajaba para crear marcos legales que apoyaran programas educativos innovadores como el que Sofía había desarrollado. Su oficina estaba desarrollando legislación que requeriría que universidades privadas con grandes dotaciones establecieran programas de intercambio social como condición para mantener su estatus fiscal privilegiado. La educación superior, argumentaba en debates parlamentarios, recibe beneficios significativos del Estado a través de exenciones fiscales y subvenciones. Es razonable esperar que estas instituciones contribuyan proporcionalmente al bien público a través de programas que democraticen el acceso a educación de calidad.
Mientras tanto, la investigación original sobre discriminación en colegios privados había expandido para convertirse en un estudio longitudinal masivo sobre el impacto de políticas de equidad educativa. Los resultados, después de 5 años de implementación, eran extraordinarios. Los colegios que habían adoptado políticas de diversidad económica mostraban mejoras significativas en todos los indicadores académicos. Los estudiantes de familias privilegiadas desarrollaban mayor empatía, mejores habilidades de colaboración y una comprensión más sofisticada de problemas sociales complejos. Los estudiantes de familias trabajadoras tenían acceso a oportunidades que antes les habían estado negadas, pero también contribuían perspectivas y experiencias que enriquecían la experiencia educativa de todos. Lo que descubrimos, explicaba Sofía en una presentación a la UNESCO, es que la diversidad económica en la educación no es solo una cuestión de justicia social, es una estrategia pedagógica superior. Cuando estudiantes de diferentes orígenes trabajan juntos, todos aprenden más, piensan más creativamente y desarrollan soluciones más innovadoras a problemas complejos. Los datos respaldaban sus afirmaciones. Los colegios diversos económicamente producían estudiantes con puntajes más altos en pruebas de pensamiento crítico, creatividad e inteligencia emocional. También producían graduados que eran más propensos a elegir carreras en servicio público, trabajo social y emprendimiento con impacto social. Rodríguez, el exdirector de San Patricio, había pasado los últimos años trabajando como consultor en reformas educativas, ayudando a instituciones a transicionar de modelos exclusivos a modelos inclusivos. Su transformación personal se había vuelto parte de la narrativa más amplia sobre la posibilidad de redención y crecimiento personal. La humillación que Sofía me causó, reflexionaba en una conferencia TEDx que se volvió viral, fue la mejor cosa que me había pasado en mi vida adulta. Me obligó a confrontar años de prejuicios y crueldad que había racionalizado como estándares académicos. Me enseñó que la verdadera educación no es sobre excluir, sino sobre incluir. No es sobre crear jerarquías, sino sobre reconocer el talento en todas sus formas. Su trabajo de consultoría se había convertido en una parte integral de reformas educativas en América Latina. Instituciones que querían implementar cambios buscaban su expertise específicamente porque había vivido tanto el lado destructivo de la discriminación como el proceso de transformación hacia la inclusión. Pero quizás el impacto más profundo de la historia de Sofía se veía en la generación de estudiantes que habían crecido con su ejemplo. Jóvenes de todo México, y eventualmente de toda América Latina, habían internalizado la lección de que la dignidad humana no se negocia, que la justicia requiere coraje, y que las personas individuales pueden crear cambios sistemáticos. En preparatorias de todo el continente, estudiantes creaban clubes Sofía, dedicados a identificar y combatir discriminación en sus propias instituciones. Estos clubes trabajaban para asegurar que estudiantes de todas las clases socioeconómicas tuvieran acceso igual a oportunidades extracurriculares, programas académicos avanzados y servicios de orientación universitaria. Lo que Sofía nos enseñó, explicaba María, una estudiante de preparatoria en Colombia que había fundado uno de estos clubes, es que no tenemos que esperar a ser adultos para comenzar a cambiar el mundo. Podemos identificar injusticias en nuestras propias escuelas y trabajar para corregirlas ahora mismo. Los clubes también se enfocaban en crear programas de mentorías, donde estudiantes de familias privilegiadas ayudaban a estudiantes de familias trabajadoras a navegar procesos de solicitud universitaria, preparación para exámenes estandarizados y desarrollo de habilidades académicas. Pero estas mentorías eran bidireccionales, con estudiantes de familias trabajadoras compartiendo perspectivas sobre resiliencia, creatividad en la resolución de problemas y comprensión de realidades sociales complejas. Isabela, la excompañera de Sofía que había participado en su humillación inicial, ahora dirigía una de las fundaciones más exitosas de México, dedicada a becas educativas. A los 21 años, había usado su herencia familiar para crear un fondo de $50 millones que proporcionaba becas universitarias específicamente para hijas de madres trabajadoras. Ese día en San Patricio, reflexionaba Isabela en una entrevista para Forbes México, fue el día en que realmente comenzó mi educación. Hasta ese momento, había confundido privilegio con mérito.
herencia con logro. Sofía me enseñó que el privilegio real viene de usar lo que tienes para crear oportunidades para otros. Su fundación había desarrollado un modelo innovador, donde las beneficiarias no solo recibían apoyo financiero, sino que también participaban en programas de liderazgo diseñados para prepararlas para crear sus propios proyectos de impacto social. Era educación con propósito transformador, diseñada para crear líderes que entendieran tanto el valor del trabajo honesto como el poder de la educación para crear cambios sistemáticos. Santiago, el hijo del senador que había sido elogiado por su uniforme ejemplar el día de la humillación de Sofía, había usado las conexiones políticas de su familia para presionar por reformas educativas a nivel nacional. A los 22 años, era el miembro más joven del Congreso mexicano y había hecho de la equidad educativa el tema central de su carrera política. Mi plataforma política, explicaba en entrevistas, se basa completamente en las lecciones que aprendí de Sofía cuando tenía 12 años. Específicamente, que las políticas públicas deben juzgarse por cómo afectan a los más vulnerables, no por cómo benefician a los más privilegiados. Había propuesto legislación que expandiría significativamente el programa de becas establecido por la Ley Sofía, creando caminos educativos que permitirían a estudiantes talentosos de familias trabajadoras acceder no solo a educación universitaria, sino también a programas de posgrado y oportunidades de investigación avanzada. El talento, argumentaba en debates parlamentarios, se distribuye equitativamente entre todas las clases sociales, pero las oportunidades para desarrollar ese talento han sido históricamente concentradas entre los privilegiados. Nuestro trabajo como sociedad es asegurar que el talento pueda florecer sin importar las circunstancias de nacimiento. Mientras tanto, el trabajo internacional de Sofía había expandido para incluir colaboraciones con organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y organizaciones regionales de desarrollo. A los 21 años, era la asesora más joven en la historia de la UNESCO para temas de equidad educativa global. Su análisis de sistemas educativos de 50 países había revelado patrones consistentes de discriminación que trascendían culturas específicas. En algunos países, la discriminación se basaba en clase socioeconómica, en otros, en origen étnico, en otros, en género o religión. Pero en todos los casos, los mecanismos eran similares. Políticas aparentemente neutrales que en la práctica excluían a ciertos grupos de oportunidades educativas de calidad. La discriminación educativa, argumentaba en su informe para las Naciones Unidas, es una de las violaciones de derechos humanos más sistemáticas y devastadoras del mundo moderno. Porque, cuando negamos educación de calidad a ciertos grupos, no solo limitamos sus oportunidades individuales, sino que privamos a la sociedad entera de las contribuciones que podrían hacer. Su propuesta para abordar este problema era ambiciosa, un protocolo internacional que estableciera estándares mínimos para equidad educativa, con mecanismos de monitoreo y consecuencias para países que permitieran discriminación sistemática en sus sistemas educativos. Así como tenemos tratados internacionales sobre derechos laborales, medio ambiente y comercio, argumentaba, necesitamos un tratado sobre derechos educativos que establezca obligaciones específicas para asegurar que todos los niños tengan acceso a educación de calidad, sin importar sus circunstancias de nacimiento. Carmen había aceptado una posición como asesora senior de este proyecto internacional, trayendo su experiencia como madre trabajadora que había navegado sistemas educativos discriminatorios. Su papel era asegurar que las políticas desarrolladas por expertos internacionales realmente reflejaran las necesidades y realidades de familias trabajadoras de todo el mundo. Los académicos pueden entender la discriminación educativa teóricamente, explicaba Carmen en una conferencia en Ginebra, pero yo la viví. Sé lo que se siente tener que elegir entre pagar la electricidad y comprar libros escolares. Sé lo que se siente ver a tu hija ser humillada por algo que está completamente fuera de su control. Esa experiencia es invaluable para crear políticas que realmente funcionen. Su trabajo había incluido entrevistas con miles de madres trabajadoras de 6 continentes, documentando experiencias de discriminación educativa e identificando estrategias que las familias habían desarrollado para superarla.
Esta investigación se había convertido en la base empírica para muchas de las reformas políticas que estaban siendo implementadas globalmente. 10 años después del incidente en San Patricio, el modelo Sofía había sido adoptado por sistemas educativos en 47 países. Los resultados eran consistentes: mejores resultados académicos para todos los estudiantes, mayor cohesión social y una generación de jóvenes líderes comprometidos con la justicia social. Pero quizás el indicador más poderoso del éxito del modelo era anecdótico: las historias de miles de estudiantes de familias trabajadoras que ahora tenían acceso a oportunidades que habrían sido impensables una década antes. María, la estudiante de Colombia que había fundado un Club Sofía en su preparatoria, ahora estaba estudiando medicina en una de las universidades más prestigiosas de Europa, con una beca completa financiada por el programa internacional que Sofía había desarrollado. Pero más importante que su éxito individual, era su compromiso de regresar a Colombia para trabajar en comunidades rurales que carecían de servicios médicos básicos. Sofía me enseñó, explicaba María en una videoconferencia con estudiantes de preparatoria mexicanos, que el éxito personal sin propósito social es vacío. Estoy recibiendo esta educación extraordinaria no solo para mi propio beneficio, sino para poder contribuir al bienestar de mi comunidad. Carlos, un estudiante de una familia de trabajadores agrícolas en Guatemala, había sido identificado como un talento excepcional en matemáticas a través de uno de los programas de identificación de talentos establecidos por la Fundación de Isabela. Ahora estaba estudiando ingeniería en MIT, pero pasaba sus veranos desarrollando tecnologías apropiadas para mejorar la productividad agrícola en comunidades rurales. Antes del modelo Sofía, reflexionaba Carlos, mi talento para las matemáticas habría sido completamente desperdiciado. Habría pasado mi vida trabajando en campos, lo cual es trabajo honesto y valioso, pero no habría podido contribuir al conocimiento humano de la manera que ahora puedo. Ana, una joven de una familia de trabajadores domésticos en Perú, había desarrollado un interés excepcional en química a través de programas de ciencias financiados por reformas educativas inspiradas en el trabajo de Sofía. Ahora estaba investigando métodos sostenibles para purificación de agua en universidades de Estados Unidos, pero con el objetivo específico de desarrollar soluciones que pudieran ser implementadas en comunidades de bajos recursos. La educación, decía Ana en una conferencia para estudiantes latinoamericanos, me dio las herramientas para abordar problemas que había visto en mi propia comunidad durante toda mi vida. Ahora puedo usar conocimiento científico avanzado para crear soluciones a problemas reales que afectan a familias como la mía. Estas historias se multiplicaban por miles. Estudiantes de familias trabajadoras que ahora tenían acceso a educación de calidad, que estaban desarrollando soluciones innovadoras a problemas sociales complejos, que estaban usando sus talentos para crear oportunidades para otros. Era exactamente el tipo de multiplicación de impacto que Sofía había visualizado cuando decidió usar su propia humillación como catalizador para cambios sistemáticos. Pero el impacto no se limitaba a estudiantes de familias trabajadoras. Los estudiantes de familias privilegiadas que habían crecido en sistemas educativos diversos también mostraban cambios significativos en sus valores y aspiraciones profesionales. Un estudio longitudinal de graduados de colegios que habían implementado el modelo Sofía mostró que estos estudiantes eran 3 veces más propensos a elegir carreras en servicio público, trabajo social o emprendimiento con impacto social comparado con graduados de colegios tradicionales. También mostraban niveles significativamente más altos de empatía, comprensión cultural y habilidades de colaboración. Lo que este estudio demuestra, explicaba el Dr. Ramírez, quien había dirigido la investigación, es que la diversidad económica en la educación beneficia a todos los estudiantes. Los estudiantes privilegiados que aprenden junto a compañeros de diferentes clases sociales desarrollan una comprensión más sofisticada del mundo y un sentido más fuerte de responsabilidad social. Isabela confirmaba estos hallazgos desde su experiencia personal. Crecer en un ambiente diverso, reflexionaba. Me enseñó que el talento y la sabiduría vienen en muchas formas diferentes. Algunos de mis compañeros que venían de familias trabajadoras tenían perspectivas sobre resolución de problemas, creatividad y resiliencia que yo nunca habría desarrollado en un ambiente homogéneo.
Santiago también atribuía su comprensión de políticas públicas efectivas a su educación en un ambiente diverso. Cuando desarrollas políticas, explicaba, necesitas entender cómo esas políticas van a afectar a personas de diferentes orígenes. Esa comprensión solo viene de haber tenido relaciones genuinas con personas de diferentes clases sociales. 15 años después del incidente original, Sofía estaba completando su doctorado en política educativa internacional, en una colaboración entre Harvard, Oxford y la Sorbonne. Su disertación analizaba el impacto global de reformas de equidad educativa, pero también proponía una nueva fase de reformas aún más ambiciosas. La primera generación de reformas, argumentaba en su disertación, se enfocó en crear acceso. Fueron exitosas en abrir puertas que habían estado cerradas para estudiantes de familias trabajadoras. Pero ahora necesitamos una segunda generación de reformas que se enfoque en transformar fundamentalmente cómo conceptualizamos la educación misma. Su propuesta era que los sistemas educativos del futuro debían estar diseñados desde el principio para valorar e integrar diferentes tipos de conocimiento y sabiduría. En lugar de sistemas que privilegiaban conocimiento académico tradicional y luego añadían programas de diversidad como complementos, ella proponía sistemas que reconocieran como igualmente valiosos el conocimiento académico, la sabiduría práctica, la inteligencia emocional y la creatividad cultural. Imaginen, decía en la defensa de su disertación, sistemas educativos donde estudiantes aprendan matemáticas avanzadas junto a habilidades de supervivencia económica, donde estudien literatura clásica junto a tradiciones de narración oral, donde desarrollen pensamiento científico junto a comprensión de justicia social. Era una visión radical de educación holística que había sido inspirada por sus observaciones de cómo estudiantes de diferentes orígenes contribuían de maneras únicas a su aprendizaje colectivo. Carmen, ahora directora ejecutiva del Instituto Internacional para Equidad Educativa, había estado trabajando para desarrollar currículums que implementaran esta visión. Su experiencia como madre trabajadora había demostrado ser invaluable para entender cómo diferentes tipos de conocimiento podían ser integrados efectivamente. Cuando criaba a Sofía mientras trabajaba múltiples empleos, reflexionaba Carmen, le enseñé habilidades que ninguna escuela tradicional habría valorado. Cómo manejar recursos limitados creativamente, cómo mantener esperanza en circunstancias difíciles, cómo encontrar dignidad en cualquier tipo de trabajo honesto. Ahora estamos desarrollando currículums que reconocen ese tipo de sabiduría como tan valiosa como el conocimiento académico tradicional. Miguel Ángel, quien había sido elegido como Procurador General de la Suprema Corte, trabajaba para crear marcos legales que apoyaran esta nueva generación de reformas educativas. Su experiencia había demostrado que cambios educativos duraderos requerían no solo políticas, sino transformaciones culturales profundas en cómo la sociedad valoraba diferentes tipos de contribuciones. Las leyes pueden crear oportunidades, argumentaba en conferencias jurídicas internacionales, pero solo la educación puede cambiar corazones y mentes. Necesitamos sistemas educativos que no solo enseñen tolerancia, sino que cultiven apreciación genuina por la diversidad humana en todas sus formas. Mientras tanto, el programa universitario internacional que Sofía había establecido había expandido para incluir estudiantes de 100 países. Estos estudiantes trabajaban en proyectos colaborativos que abordaban problemas globales complejos, pero siempre con atención explícita a cómo las soluciones afectarían a comunidades vulnerables. Uno de los proyectos más exitosos había sido desarrollado por un equipo que incluía a María, la estudiante de medicina de Colombia, Carlos, el ingeniero de Guatemala, y Ana, la química de Perú, junto con estudiantes de Europa, Asia y África. Habían desarrollado un sistema de purificación de agua que combinaba tecnología avanzada con conocimiento tradicional sobre conservación de recursos, y que podía ser fabricado y mantenido por comunidades locales usando materiales disponibles regionalmente. Lo que hace este proyecto especial, explicaba María, no es solo que funciona técnicamente, sino que fue diseñado desde el principio para ser apropiado culturalmente y económicamente sostenible para las comunidades que más lo necesitan. El proyecto había sido implementado exitosamente en 500 comunidades de 20 países, proporcionando acceso a agua limpia a más de 200.000 personas. Pero más importante,
Había creado un modelo para cómo el conocimiento académico avanzado podía ser combinado con sabiduría comunitaria para crear soluciones que fueran tanto efectivas como culturalmente apropiadas. Este es exactamente el tipo de colaboración que visionamos cuando comenzamos este programa, observaba Sofía. Estudiantes de diferentes orígenes trabajando juntos, cada uno contribuyendo sus fortalezas únicas, para crear soluciones que ninguno podría haber desarrollado individualmente. 20 años después del día que había susurrado, "No tengo uniforme", Sofía estaba parada frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentando el Tratado Internacional sobre Derechos Educativos que había estado desarrollando durante la última década. Hace 20 años, comenzó su discurso. Fui humillada públicamente por un director cruel que creía que mi valor como estudiante dependía de mi capacidad para comprar ropa cara. Esa experiencia me enseñó que la discriminación educativa no es solo una violación de derechos individuales, sino una amenaza a la prosperidad y estabilidad de nuestras sociedades. La audiencia, compuesta por representantes de 193 países, escuchaba con atención absoluta mientras ella articulaba la conexión entre equidad educativa y paz global, desarrollo económico sostenible y justicia social. Los datos son inequívocos, continuó. Países con sistemas educativos más equitativos tienen niveles más bajos de desigualdad social, más altos niveles de innovación científica y tecnológica, y mayor estabilidad política. La educación equitativa no es solo moralmente correcta, es económicamente inteligente y políticamente necesaria. Su presentación incluía evidencia de 50 países donde reformas de equidad educativa habían resultado en mejoras mensurables en todos estos indicadores. Era una demostración poderosa de que la justicia social y la prosperidad económica no eran objetivos competitivos, sino mutuamente reforzantes. El tratado que proponemos hoy, explicó, establece estándares internacionales mínimos para equidad educativa, con mecanismos de monitoreo transparentes y apoyo técnico para países que quieren implementar reformas pero necesitan asistencia. La propuesta había sido desarrollada a través de 5 años de consultas con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades educativas de todo el mundo. Era un documento comprensivo que abordaba no solo acceso a educación, sino también calidad, relevancia cultural y sostenibilidad económica. Pero más que establecer obligaciones, Sofía continuó, este tratado crea oportunidades. Oportunidades para que países compartan mejores prácticas, para que estudiantes colaboren a través de fronteras, para que el conocimiento fluya libremente en direcciones que beneficien a toda la humanidad. Cuando terminó su presentación, la ovación duró 15 minutos, pero más importante que los aplausos fueron los compromisos inmediatos que 78 países hicieron para firmar el tratado. Carmen estaba en la audiencia, llorando de orgullo mientras veía a su hija transformar humillación personal en esperanza global. A los 55 años, se había convertido en una de las expertas más respetadas del mundo en programas de equidad educativa, pero nunca había perdido su perspectiva como madre trabajadora que había sacrificado todo por la educación de su hija. Cuando Sofía era pequeña, reflexionaba Carmen en una entrevista después de la presentación, yo sabía que era especial, pero nunca imaginé que su talento se convertiría en una fuerza para cambiar el mundo entero. Miguel Ángel, ahora ministro de Justicia Internacional, había trabajado para asegurar que el marco legal del tratado fuera sólido e implementable. Su carrera había demostrado que las leyes más efectivas son aquellas que emergen de experiencias vividas de injusticia, transformadas en políticas que previenen que otros sufran las mismas violaciones. Este tratado, observaba, representa exactamente el tipo de evolución legal que necesitamos en el siglo XXI. Leyes que reconocen que los problemas más urgentes de la humanidad requieren cooperación internacional basada en valores compartidos de dignidad humana y justicia social. 3 años después de la adopción del Tratado Internacional sobre Derechos Educativos, los resultados eran extraordinarios. 140 países habían ratificado el acuerdo, y las reformas implementadas estaban produciendo cambios mensurables en indicadores de equidad educativa globalmente. Pero quizás el indicador más poderoso del éxito continuaba siendo anecdótico.
Las historias de millones de estudiantes que ahora tenían acceso a oportunidades que habrían sido impensables una generación antes. En Bangladesh, Fátima, la hija de una trabajadora textil, estaba desarrollando nuevos métodos de agricultura sostenible que podrían alimentar a comunidades enteras usando menos recursos. Su educación había sido financiada por programas establecidos bajo el tratado, pero su motivación venía de ver el impacto del cambio climático en su propia comunidad. En Nigeria, Kwame, el hijo de un conductor de taxi, había desarrollado aplicaciones móviles que conectaban pequeños agricultores directamente con mercados urbanos, eliminando intermediarios que tradicionalmente habían capturado la mayoría de las ganancias. Su educación en ciencias de la computación había sido posible gracias a becas de equidad educativa, pero su comprensión de las necesidades de pequeños agricultores venía de su propia experiencia familiar. En Brasil, Lúcia, la hija de una trabajadora doméstica, estaba investigando nuevos tratamientos para enfermedades tropicales que afectaban desproporcionadamente a comunidades pobres. Su acceso a educación médica avanzada había sido creado por reformas de equidad educativa, pero su compromiso con medicina comunitaria había sido formado por haber visto las barreras que su propia familia enfrentaba para acceder a atención médica. Estas historias se multiplicaban por millones. Una generación entera de jóvenes líderes que habían recibido educación de calidad sin importar sus circunstancias de nacimiento, que estaban usando sus talentos para abordar los problemas más urgentes de la humanidad, que entendían tanto la importancia del conocimiento académico como el valor de la sabiduría comunitaria. Lo que estamos viendo, observaba Sofía en una conferencia marcando el 25º aniversario del incidente en San Patricio, no es solo mayor acceso a educación. Es una transformación fundamental en cómo conceptualizamos el talento humano, cómo valoramos diferentes tipos de contribuciones y cómo organizamos nuestras sociedades para maximizar el potencial de todos los ciudadanos. Su análisis de 2 décadas de reformas de equidad educativa había demostrado que los beneficios iban mucho más allá de oportunidades individuales. Países que habían implementado reformas comprensivas mostraban niveles significativamente más altos de innovación científica, emprendimiento social, cohesión comunitaria y estabilidad política. Resulta, continuó, que cuando das a todas las personas la oportunidad de desarrollar sus talentos completamente, toda la sociedad se beneficia. No es un juego de suma cero donde ayudar a algunos requiere perjudicar a otros. Es un juego de suma positiva, donde elevar a los más vulnerables eleva a todos. Carmen, ahora reconocida internacionalmente como una de las arquitectas principales del movimiento global de equidad educativa, había escrito un libro sobre su experiencia que se había convertido en lectura requerida en programas de educación de todo el mundo. Cuando comencé a limpiar oficinas para pagar la educación de mi hija, escribía en su libro, nunca imaginé que esa experiencia me daría la perspectiva necesaria para ayudar a transformar sistemas educativos globalmente. Pero resulta que entender la realidad de las familias trabajadoras es esencial para crear políticas que realmente funcionen. Su trabajo había demostrado que las reformas educativas más efectivas eran aquellas que habían sido informadas por las experiencias vividas de familias que habían enfrentado barreras sistemáticas. Era una lección sobre la importancia de incluir voces marginalizadas, no solo como beneficiarias de políticas, sino como arquitectas de soluciones. Miguel Ángel, quien había sido elegido como presidente de la Corte Internacional de Justicia, había establecido precedentes legales importantes sobre derechos educativos que estaban siendo citados en cortes de todo el mundo. El derecho a educación equitativa, había escrito en una de sus decisiones más influyentes. No es simplemente el derecho a acceso formal a instituciones educativas. Es el derecho a oportunidades genuinas para desarrollar el potencial humano sin importar las circunstancias de nacimiento. Sus decisiones habían establecido que los gobiernos tenían obligaciones positivas, no solo de proveer educación, sino de asegurar que esa educación fuera diseñada para maximizar las oportunidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos de orígenes históricamente marginalizados. Mientras tanto, el programa universitario internacional que Sofía había fundado había evolucionado para convertirse en una red global de instituciones educativas comprometidas con equidad y justicia social.
Los graduados del programa estaban liderando organizaciones internacionales, dirigiendo empresas sociales innovadoras y ocupando posiciones de liderazgo en gobiernos de todo el mundo. Pero quizás lo más importante era que estaban criando a la siguiente generación con valores profundamente internalizados sobre dignidad humana, justicia social y responsabilidad colectiva. Era una transformación cultural que se extendía mucho más allá de políticas específicas para influir en cómo las familias conceptualizaban éxito, cómo las comunidades definían progreso y cómo las sociedades medían prosperidad. 30 años después del día que había susurrado «No tengo uniforme», Sofía estaba parada en el mismo aula magna de San Patricio, ahora renombrada como Aula Magna Carmen Méndez, en honor a su madre. El colegio se había transformado completamente, convirtiéndose en un modelo internacional de educación equitativa y excelencia académica. Hace 30 años, comenzó su discurso a una nueva generación de estudiantes. Fui humillada en esta misma habitación por no poder costear un uniforme caro. Esa experiencia cambió mi vida, pero más importante, se convirtió en un catalizador para cambios que han tocado millones de vidas de todo el mundo. Los estudiantes que la escuchaban representaban exactamente la visión que ella había tenido décadas antes. Jóvenes de todas las clases sociales aprendiendo juntos, colaborando en proyectos que abordaban problemas reales, desarrollando tanto conocimiento académico como sabiduría práctica. Lo que quiero que entiendan, continuó, es que cada uno de ustedes tiene el poder de crear cambios que se extiendan mucho más allá de sus vidas individuales. Cuando eligen tratar a otros con dignidad, cuando usan sus talentos para crear oportunidades para otros, cuando se niegan a aceptar injusticias como inevitables, se convierten en parte de una transformación global hacia mayor equidad y justicia. Su mensaje para esta nueva generación era tanto desafiante como esperanzador, que heredaban un mundo que había hecho progreso significativo hacia la equidad educativa, pero que también enfrentaba nuevos desafíos que requerirían innovación, coraje y compromiso continuo con la justicia social. Los problemas que ustedes van a abordar, les dijo, son diferentes a los que mi generación enfrentó. Cambio climático, inteligencia artificial, desigualdad global, migración masiva. Pero los principios fundamentales permanecen iguales. Que todas las personas merecen dignidad, que el talento debe ser reconocido y nutrido, y que el progreso real se mide por cómo tratamos a los más vulnerables. Carmen, ahora de 70 años pero todavía activa como consejera senior del Instituto Internacional para Equidad Educativa, escuchaba con orgullo mientras su hija inspiraba a una nueva generación de líderes. Cuando miro a mi hija, reflexionaba Carmen en una entrevista después del evento, veo la confirmación de algo que siempre creí, que el potencial humano es infinito cuando se le dan oportunidades genuinas para florecer, pero también veo la responsabilidad que viene con privilegio educativo. Usar lo que has recibido para crear oportunidades para otros. Miguel Ángel, quien había regresado a México después de su servicio internacional para establecer una fundación dedicada a justicia educativa global, observaba la transformación con satisfacción profunda. Lo extraordinario de esta historia, reflexionaba, no es solo que una familia superó barreras sistemáticas, es que esa experiencia se convirtió en una fuerza para eliminar esas barreras para millones de otras familias. Eso es lo que significa transformar dolor personal en propósito público. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, Sofía se quedó en el aula magna donde todo había comenzado, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había llevado desde humillación personal hasta transformación global. En su bolsillo todavía llevaba una pequeña grabadora, la misma que había usado para documentar su humillación 30 años antes. Pero ahora, en lugar de evidencia de discriminación, contenía mensajes de agradecimiento de estudiantes de todo el mundo, cuyas vidas habían sido transformadas por las oportunidades creadas a través de décadas de trabajo por la equidad educativa. Querida Sofía, decía uno de los mensajes de una joven estudiante de medicina en Kenia, nunca te conocí personalmente, pero tu historia me enseñó que mi origen no determina mi destino. Ahora estoy desarrollando tratamientos para enfermedades que afectan a mi comunidad, y sé que nada de esto habría sido posible sin el trabajo que tú y tu familia hicieron para crear oportunidades para personas como yo. Había cientos de mensajes similares,
Estudiantes de ingeniería desarrollando tecnologías apropiadas para comunidades rurales. Futuros maestros comprometidos con educación equitativa. Jóvenes emprendedores creando empresas sociales que abordaban problemas comunitarios. Investigadores desarrollando soluciones a desafíos globales. Todos unidos por la comprensión de que la educación era tanto un derecho individual como una responsabilidad colectiva, que el talento merecía ser reconocido sin importar su origen, y que el progreso real se medía por cuántas personas tenían oportunidades genuinas para contribuir al bienestar común. Lo más extraordinario, pensaba Sofía mientras salía del colegio esa noche, es que esto es solo el comienzo. La generación que está creciendo ahora en sistemas educativos equitativos va a crear innovaciones y soluciones que nosotros no podemos ni imaginar. Van a abordar problemas globales con perspectivas y herramientas que solo son posibles cuando el talento humano es verdaderamente democratizado. Era una reflexión sobre el poder multiplicador de la justicia social. Cómo crear oportunidades para algunos se convierte en crear oportunidades para muchos. Cómo transformar sistemas para beneficiar a los vulnerables beneficia a toda la sociedad. Y cómo actos individuales de coraje pueden convertirse en movimientos que cambian el mundo. Mientras caminaba hacia su auto esa noche, Sofía pasó por la placa conmemorativa que había sido instalada en la entrada del colegio 5 años antes. Decía simplemente: en memoria de todos los estudiantes cuyo talento fue desperdiciado por sistemas injustos, y en celebración de la esperanza de que ningún estudiante futuro experimente tal desperdicio. Pero debajo de esa inscripción, alguien había añadido con marcador permanente: todo comenzó con una niña que tuvo el coraje de decir «no tengo uniforme», y transformar esa humillación en esperanza para millones. Era un recordatorio perfecto de que las transformaciones más poderosas a menudo comienzan con las admisiones más vulnerables, y que la justicia más duradera emerge cuando las personas eligen usar su dolor para crear oportunidades para otros. La historia había comenzado con 3 palabras susurradas en humillación. Había evolucionado en un movimiento global que había tocado millones de vidas. Y continuaría evolucionando a medida que cada nueva generación de estudiantes aprendiera las lecciones fundamentales sobre dignidad humana, justicia social y el poder transformador de la educación equitativa. Y todo había empezado, en esa misma habitación 30 años antes, con una niña de 12 años que se había negado a aceptar que su valor dependiera de la ropa que podía costear. Pero si había una lección final que Sofía quería que el mundo entendiera, era que las transformaciones más duraderas no ocurren en momentos dramáticos de confrontación, sino en las decisiones diarias que las personas toman sobre cómo tratar a otros, cómo usar sus privilegios y cómo responder cuando presencian injusticia. En los años siguientes a su regreso a San Patricio, Sofía continuó recibiendo invitaciones para hablar en conferencias internacionales, para asesorar gobiernos sobre política educativa, para dirigir organizaciones globales dedicadas a la equidad social. Pero lo que más valoraba eran las cartas que recibía de estudiantes ordinarios que habían aplicado las lecciones de su historia en sus propias comunidades. Querida Sofía, escribía un estudiante de preparatoria en Honduras, nunca pensé que una persona de mi edad pudiera cambiar algo importante. Pero después de leer tu historia, decidí investigar por qué tantos estudiantes talentosos de mi escuela abandonaban los estudios. Descubrí que era porque no podían costear los libros de texto. Así que organicé un programa donde estudiantes de familias más acomodadas compartían sus libros con compañeros que no podían comprarlos. Ahora tenemos una biblioteca estudiantil que ha ayudado a 100 estudiantes a continuar sus estudios. Era exactamente el tipo de multiplicación de impacto que Sofía había esperado. Jóvenes que entendían que no tenían que esperar hasta ser adultos para comenzar a crear cambios positivos en sus comunidades. Otra carta venía de una maestra en una escuela rural de Ecuador. Su historia me inspiró a cuestionar mis propios prejuicios sobre estudiantes de familias trabajadoras. Me di cuenta de que inconscientemente tenía expectativas más bajas para estos estudiantes. Ahora he implementado programas de tutoría intensiva y identificación de talentos que han resultado en que 12 de mis estudiantes de familias campesinas recibieran becas universitarias en los últimos 2 años. Estas historias demostraban que la verdadera transformación social ocurre cuando las personas en posiciones de influencia, sin importar cuán pequeña sea esa influencia,
Eligen usar su poder para crear oportunidades para otros en lugar de mantener barreras que los excluyen. Carmen había establecido una tradición de responder personalmente a cada una de estas cartas. A los 75 años, pasaba varias horas al día escribiendo respuestas reflexivas a jóvenes de todo el mundo que buscaban consejo sobre cómo implementar cambios en sus propias comunidades. Querido Miguel, escribía a un estudiante universitario en El Salvador que había creado un programa de mentorías para estudiantes de familias trabajadoras. Lo que me emociona de tu carta no es solo que has ayudado a 20 estudiantes a navegar el proceso de solicitud universitaria, sino que has creado un modelo que puede ser replicado en otras universidades. Recuerda que cada persona que ayudas se convierte en alguien que puede ayudar a otros, creando círculos de impacto que se expanden infinitamente. Sus respuestas siempre incluían una perspectiva que solo alguien que había vivido la experiencia de la discriminación podía proporcionar, que la justicia social no era solo sobre crear oportunidades para los marginalizados, sino sobre enriquecer a toda la sociedad al incluir voces y perspectivas que tradicionalmente habían sido excluidas. Miguel Ángel, aunque había regresado oficialmente de sus posiciones internacionales, continuaba trabajando como consultor en casos de discriminación educativa de alto perfil. Su expertise se había vuelto tan reconocido que cortes internacionales regularmente lo invitaban como testigo experto en casos que establecían precedentes importantes sobre derechos educativos. Lo que hace únicos estos casos, explicaba en una entrevista para una revista jurídica internacional, es que no se basan solo en teoría legal abstracta. Se basan en evidencia documentada de cómo la discriminación educativa afecta vidas reales, familias reales, comunidades reales. Esa conexión entre la experiencia vivida y el marco legal es lo que hace que las decisiones sean no solo legalmente sólidas, sino también prácticamente implementables. Su trabajo había establecido una nueva área de especialización legal, Derecho de Equidad Educativa, que combinaba análisis jurídico tradicional con comprensión profunda de dinámicas sociales, económicas y culturales que afectan el acceso a educación de calidad. Mientras tanto, el Instituto Internacional para Equidad Educativa que Carmen dirigía había desarrollado lo que se conocía como el Protocolo Sofía, un conjunto de herramientas que comunidades educativas podían usar para identificar, documentar y abordar discriminación sistemática en sus propias instituciones. El protocolo incluía encuestas para estudiantes y familias sobre sus experiencias con barreras educativas, auditorías de políticas institucionales para identificar prácticas discriminatorias, y marcos para desarrollar soluciones colaborativas que involucraran a toda la comunidad educativa. Lo que hace efectivo el Protocolo Sofía, explicaba Carmen en una conferencia para educadores internacionales, es que no impone soluciones desde afuera. En lugar de eso, proporciona herramientas para que las comunidades identifiquen sus propios problemas y desarrollen sus propias soluciones, basadas en sus contextos específicos, pero guiadas por principios universales de dignidad humana y equidad. El protocolo había sido implementado en más de 500 colegios y universidades de 40 países, con resultados consistentemente positivos en términos de reducir barreras de acceso, mejorar retención estudiantil y crear ambientes más inclusivos para estudiantes de todos los orígenes. Pero quizás el desarrollo más significativo en los años siguientes fue la emergencia de una segunda generación de líderes que habían sido directamente influenciados por el trabajo de Sofía y su familia. Estos jóvenes, ahora en sus 20s y 30s, estaban ocupando posiciones de liderazgo en organizaciones internacionales, gobiernos y empresas, llevando consigo una comprensión profunda de equidad y justicia social. María, la estudiante de medicina de Colombia que había fundado uno de los primeros clubes Sofía, ahora dirigía la Organización Panamericana de la Salud, implementando programas que aseguraban que comunidades rurales y marginalizadas tuvieran acceso a atención médica de calidad. Todo lo que hago, reflexionaba María en una entrevista marcando el 10º aniversario de su graduación universitaria, está guiado por las lecciones que aprendí cuando tenía 17 años sobre la importancia de usar privilegios educativos para crear oportunidades para otros. La medicina no es solo sobre tratar enfermedades, es sobre abordar las condiciones sociales que crean enfermedad en primer lugar. Carlos,
el ingeniero de Guatemala que había desarrollado tecnologías apropiadas para comunidades rurales, había fundado una empresa social que empleaba a cientos de ingenieros de orígenes diversos para desarrollar soluciones tecnológicas específicamente diseñadas para comunidades de bajos recursos. La innovación tecnológica real, argumentaba Carlos en conferencias sobre emprendimiento social, no ocurre en laboratorios aislados donde todos los investigadores tienen orígenes similares. Ocurre cuando equipos diversos trabajan en problemas reales que afectan a comunidades reales. Esa diversidad de perspectivas es lo que hace posible desarrollar soluciones que realmente funcionen para las personas que más las necesitan. Ana, la química de Perú que había investigado purificación de agua, ahora dirigía el programa de becas científicas más grande de América Latina, específicamente diseñado para identificar y nutrir talentos científicos en comunidades que tradicionalmente habían tenido poco acceso a educación STEM avanzada. Mi trabajo, explicaba Ana, es asegurar que la próxima generación de científicos incluya voces de todas las comunidades, porque los problemas más urgentes de la humanidad requieren perspectivas de todas las comunidades. No podemos resolver el cambio climático, desarrollar medicinas para enfermedades tropicales, o crear tecnologías sostenibles sin incluir a las personas que mejor entienden estos problemas porque los viven diariamente. Isabela, quien había usado su herencia familiar para crear programas de becas, había evolucionado para convertirse en una de las filántropas más innovadoras del mundo, desarrollando modelos de financiamiento que combinaban capital privado con responsabilidad social para crear empresas que generaban tanto ganancias como impacto social positivo. La filantropía tradicional, argumentaba Isabela en el Foro Económico Mundial, trata de abordar problemas sociales después de que ocurren. Pero lo que realmente necesitamos son modelos económicos que prevengan que estos problemas ocurran en primer lugar, creando oportunidades sistemáticas para que todas las personas puedan contribuir productivamente a la economía. Santiago, quien había entrado a la política inspirado por las lecciones sobre justicia social que había aprendido de Sofía, ahora servía como ministro de Educación de México, implementando reformas que habían convertido al país en un modelo internacional de equidad educativa. Las políticas más efectivas, reflexionaba Santiago en una entrevista para un documental sobre su carrera, son aquellas que emergen de experiencias reales de injusticia, transformadas en marcos sistemáticos que previenen que otros sufran las mismas injusticias. Mi trabajo en el gobierno está completamente guiado por las lecciones que aprendí cuando tenía 12 años sobre la diferencia entre privilegio heredado y mérito genuino. Mientras tanto, Rodríguez, el exdirector de San Patricio, cuya crueldad había catastrófico toda esta transformación, había dedicado los últimos años de su vida a escribir un libro sobre su experiencia que se había convertido en lectura requerida en programas de administración educativa de todo el mundo. Mi humillación de Sofía, escribía en su libro, fue el momento más cruel de mi carrera profesional, pero también el momento más educativo. Me enseñó que la verdadera educación no es sobre mantener estándares que excluyen, sino sobre crear oportunidades que incluyen. No es sobre demostrar superioridad, sino sobre reconocer humanidad compartida. Su libro incluía análisis detallado de cómo prejuicios inconscientes habían influido en sus decisiones como administrador educativo, y proporcionaba herramientas prácticas para que otros educadores identificaran y confrontaran sus propios prejuicios. La transformación personal es posible, escribía en su conclusión, pero requiere confrontación honesta con las formas en que hemos contribuido a sistemas de exclusión. Requiere la humildad de aprender de aquellos que hemos marginalizado, y requiere el compromiso de usar cualquier privilegio que tengamos para crear oportunidades para otros. Su trabajo de consultoría había ayudado a transformar cientos de instituciones educativas, convirtiéndolas de espacios de exclusión en modelos de inclusión. Era un ejemplo poderoso de que incluso las personas que habían causado daño sistemático podían convertirse en fuerzas para cambios positivos. En una conferencia internacional marcando el 35º aniversario del incidente en San Patricio, Sofía reflexionó sobre las lecciones más amplias que su experiencia había enseñado sobre la naturaleza del cambio social. Lo que hemos aprendido durante estas 3 décadas, observó, es que la justicia social no es un destino al que se llega,
sino un proceso continuo de crear sistemas que reconozcan y nutran la dignidad humana en todas sus formas. Cada generación tiene que renovar este compromiso, adaptándolo a nuevos desafíos mientras manteniendo principios fundamentales. Su análisis identificó 3 elementos que habían sido cruciales para el éxito del movimiento de equidad educativa: evidencia documentada de injusticia, que había hecho imposible negar la existencia de discriminación; liderazgo, que había emergido de las comunidades más afectadas por la discriminación; y coaliciones que habían incluido tanto a quienes habían sido marginalizados como a quienes habían tenido privilegios. Pero quizás lo más importante, continuó, ha sido el reconocimiento de que la justicia social beneficia a todos, no solo a aquellos que han sido marginalizados. Cuando creamos sistemas que maximizan el potencial de todas las personas, toda la sociedad se vuelve más innovadora, más resiliente, más capaz de abordar problemas complejos. Carmen, ahora en sus últimos años, pero todavía mentalmente aguda y emocionalmente comprometida, había comenzado a trabajar en sus memorias, que prometían proporcionar una perspectiva única sobre cómo las experiencias de madres trabajadoras podían informar políticas públicas efectivas. Mi historia, explicaba Carmen en el prólogo de su libro, no es solo sobre superar barreras personales. Es sobre entender cómo esas barreras afectan a millones de familias, y sobre transformar esa comprensión en cambios sistemáticos que crean oportunidades para futuras generaciones. Su libro incluía capítulos sobre la psicología de la pobreza educativa, las estrategias que las familias trabajadoras desarrollan para maximizar oportunidades para sus hijos, y las políticas específicas que han demostrado ser más efectivas para crear equidad real en lugar de simplemente acceso formal. Lo que quiero que las personas entiendan, escribía, es que las familias trabajadoras no son víctimas pasivas que necesitan ser rescatadas. Somos expertos en nuestras propias experiencias, con conocimiento valioso sobre cómo navegar sistemas complejos con recursos limitados. Esa expertise es esencial para desarrollar soluciones que realmente funcionen. Miguel Ángel, reflexionando sobre su carrera al cumplir 80 años, había comenzado a dar conferencias sobre el papel del sistema legal en crear y mantener equidad social. Las leyes, argumentaba en una de sus últimas presentaciones públicas, pueden crear marcos para la justicia, pero no pueden crear justicia por sí mismas. La justicia real requiere que las personas en posiciones de poder elijan usar ese poder responsablemente, que las instituciones implementen políticas con integridad, y que las comunidades mantengan vigilancia continua para asegurar que los principios se traduzcan en prácticas. Su análisis de 4 décadas de trabajo en derecho de equidad educativa había identificado patrones que se repetían en diferentes países y contextos. La discriminación sistemática a menudo se disfrazaba como políticas neutrales. La resistencia al cambio típicamente venía de aquellos que se beneficiaban del status quo. Y las transformaciones más duraderas ocurrían cuando los marcos legales se combinaban con movilización comunitaria y liderazgo de base. Pero lo que me da esperanza, concluía, es que hemos demostrado que el cambio es posible. Hemos documentado que sociedades pueden transicionar de sistemas que desperdician talento humano a sistemas que lo maximizan. Hemos probado que la justicia social y la prosperidad económica no son objetivos competitivos, sino mutuamente reforzantes. Mientras el mundo entraba en una nueva era de desafíos globales complejos, los principios desarrollados a través del movimiento de equidad educativa proporcionaban un modelo para abordar estos problemas, con enfoques que priorizaban tanto la efectividad como la equidad. La historia, que había comenzado con una niña de 12 años susurrando «No tengo uniforme», había evolucionado en un marco global para entender cómo las sociedades pueden organizarse para maximizar el potencial humano. Y mientras Sofía continuaba su trabajo preparando a la siguiente generación de líderes, el legado más duradero de su experiencia estaba en los millones de personas que habían internalizado la lección fundamental de que cada ser humano merece dignidad y oportunidades. Era una lección que continuaría resonando porque había demostrado algo fundamental, que cuando se nos dan oportunidades genuinas para desarrollar nuestro potencial, contribuimos al florecimiento de toda la comunidad humana. La historia había comenzado con humillación, había evolucionado a través de confrontación, transformación,
y multiplicación. Pero su esencia permanecía constante. La creencia de que cada persona, sin importar sus circunstancias de nacimiento, tiene algo valioso que ofrecer al mundo. Y todo había empezado con 3 palabras susurradas en una sala de clases. No tengo uniforme.